Hola, muy buenas noches. Que Dios nos bendiga grandemente en esta noche de martes 28 de junio del 2022. Se me desguarambiló el peinado. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias por habernos acompañado durante esta semana de oración, de intercesión y de ayuno. Y hoy me coloqué esta camisa porque es el cierre de esta semana. Realmente fue una semana muy bendecida. Fue una hermosa semana en la cual el Espíritu de Dios se movió en los tiempos de oración. Le damos gracias al apoyo de la Iglesia de la Resurrección en Tumbaco, a sus congregados que se unieron a nosotros, a los pastores Daza. Le doy gracias a mi esposa que estuvo siempre a mi lado. Le doy gracias a Stephanie, que ella está también como parte del ministerio. Gracias sobre todo, a Dios. Gracias al Espíritu Santo, porque Él fue el que nos guió para llegar a este punto el día de hoy. 5 días en oración de 4 a 6 de la mañana, 5 días con mensajes a la 1 de la tarde y 5 días con mensajes a las 8 de la noche. Y hoy estamos cerrando esta semana para la gloria y para la honra de Jesucristo. Me puse esta camisa, me la trajo mi esposa, me la obsequió y me la puse porque es una camisa alegre. Y hoy estamos contentos, hoy estamos llenos de gozo porque gracias a Dios logramos esta meta de terminar esta semana de oración. Me la puse también porque las hojas me recuerdan a la entrada triunfante de Jesucristo a Jerusalén. Me parece como yo nunca he estado en Jerusalén, espero algún día estar. Espero que Dios me quiera llevar allí para conocer todos esos sitios. Pero me colocaría esta camisa para andar en Jerusalén. No sé, lo estoy pensando por ahora. Vamos a entregar este tiempo por quien estamos aquí. Padre Santo, Señor Jesucristo, poderoso Espíritu de Dios, gracias Padre Santo les doy por esta semana que nos han permitido buscar su presencia, anhelamos tu presencia. Estar en esta semana de oración, de intercesión y de ayuno fue un mensaje que ustedes trajeron a nosotros para despertar en los cristianos, en las personas que seguimos a Jesucristo, en las personas que han sido transformadas por Él, en sus discípulos, porque somos discípulos de Jesucristo, no somos simpatizantes de Jesucristo, creemos en Él y tenemos vida eterna gracias a Él. Nuestra intención era despertar ese interés, esa sed, esa hambre en todos cuanto a los que pudiéramos llegar, de buscar la presencia de Dios, de madrugar, así como dice su palabra. La palabra de Dios dice: búscame en las vigilias de la noche, búscame de mañana. Busquemos el rostro de Dios en la mañana, en la madrugada. Y hay una promesa, dice Dios: y me hallaréis. Gracias Padre Santo por este tiempo. Te entrego, Señor, este ayuno. Es para tu gloria, para tu honra. Es como una ofrenda, Señor, a ti, de agradecimiento por todo lo que tú haces en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, con mis hijas, por todo. Cuán bondadoso eres con nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo. Te entrego este momento. Te pido, Espíritu de Dios, que seas tú presente aquí, porque si tú no estás, no tengo razón de estar aquí, Señor. Que seas tú tomando el control de este mensaje y que seas tú hablándonos por medio de tu palabra, Padre Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, en esta noche entonces vamos a leer, vamos a ir a ese pasaje en el cual Jesucristo hizo uno de los milagros más significativos. Les voy a explicar un poco antes por qué fue uno de los milagros
más importantes o uno de entre los milagros importantes. Vamos a estar leyendo Juan capítulo 11, donde está depositada, nos narra la Biblia la muerte de Lázaro. Mejor no les adelanto nada. Vamos a leer la palabra de Dios y al final vamos a estar viendo estos puntos importantes de por qué fue uno de los milagros más entre todos, fue uno de los milagros de la cadena de milagros importantes, fue uno de los más grandes para mí. Y al final les voy a decir para qué o por qué. Entonces vamos a comenzar a leer Juan capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, y con la guía y el poder y la sabiduría que se ha revelado a nosotros por medio del Espíritu de Dios. Muy bien, dice capítulo 11 de Juan, del Evangelio de Juan. El título es La muerte de Lázaro. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vemos cómo Jesús, vamos a ver el contexto de esta narración bíblica. Betania estaba cerca de Jerusalén. Se dice que es una aldea que está asentada en la falda oriental del monte de los Olivos. Está más o menos a 2.5 kilómetros de Jerusalén. Eso quiere decir casi como más de medio día, casi un día de camino a pie, porque en ese tiempo sabemos que se desplazaban caminando. Jesús se encontraba a un día de camino de Betania cuando enviaron ese mensaje a él. Él estaba a un día de camino de Betania, recordemos eso. Y Betania, por estar cerca de Jerusalén, era una ciudad, un asentamiento, un poblado en el cual no había mucha fe. Realmente en Jerusalén querían matar a Jesús. Ya lo habían intentado. Era peligro acercarse a Betania y acercarse a Jerusalén. Era muerte inminente para él y tal vez para sus discípulos. Jesús era cercano a la casa de María, de Marta y de Lázaro. En la palabra se narra que tal vez más o menos mínimo estuvo hospedado con ellos en 3 ocasiones. Se dice que él tenía un lazo muy cercano con los tres hermanos, María, Marta y Lázaro. Se dice en la palabra de Dios que los amaba. Por eso les extrañó a ellas que cuando ellas enviaron a buscar a Jesús, a llamar a Jesús para que por favor fuera a sanar a su hermano, él se hubiera negado. Vamos a estar viendo hoy, dentro de toda esta escritura, la fe. Cómo el Espíritu Santo obra cuando hay fe. Y cómo el Espíritu de Dios obra dando vida a través de esa fe. Cuando Él les dice a ellas, a la persona que enviaron a buscarle, les dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En ese momento
no lo entendieron, nadie entendió. María y Marta quedaron completamente extrañadas cuando llegó el mensaje. Si Jesús estaba a un día de Betania, el mensajero tuvo un día para llegar a él, un día para regresar, para que el mensaje de que Jesús no iba a ir a la casa de ellos llegara a María y a Marta. Son 2 días, un poco menos tal vez. Jesús les dice que no. Le dice al mensajero que no, que esa enfermedad era para que como plataforma serviría para la gloria de Dios. Pero no, así, no acude, se queda en el sitio donde estaba. Lázaro muere y hay un gran luto y lloro en Betania. Lázaro era una persona querida en aquella ciudad. Jesús estaba a un día de camino. Pero 2 días después de que sucede esto, Jesús les dice a sus discípulos que iban a ir de nuevo a Judea, ante lo cual todos se asustaron porque ellos sabían que acercarse a Jerusalén era la muerte para Jesús y la muerte para ellos. Pero Él les dice que Él es la luz y que donde está la luz no puede ocurrir nada malo. Nada podría interponerse en ese momento en el camino de Jesucristo porque Él iba decidido. Él era Dios mismo y dentro de sus planes Él sabía todo lo que iba a ocurrir y cómo iba a ocurrir. Betania era esa ciudad, como ya les había dicho, cercana a Jerusalén y en la cual realmente no había una fe. Eran, digamos, judíos, practicaban el judaísmo, pero solamente como en palabra, digámoslo, no en acción. Pero sí eran muy religiosos. Si llegaba a suceder algo contradictorio a sus leyes, enseguida se levantaban y apedreaban al que fuera. Jesús les dice a sus discípulos que tengan ánimo, que vayan con Él, que ellos irían, que Él tenía que ir a despertar a Lázaro. Entonces ellos le dijeron, bueno Señor, si está durmiendo, dejémoslo, está sanando. Él les dice, no, ha muerto, pero nosotros vamos, yo voy a despertarle. Cuando Jesús va en camino, se tardó un día, ya iban 4 días entre que Él fuera, los 2 días que ya habían pasado, en los cuales al terminar estos 2 días Jesús les dice a sus discípulos que van a ir hacia Jerusalén, que van a ir a Betania. Ya han transcurrido al momento de su llegada a Betania 4 días. Jesús llega a Betania, está en la entrada, está caminando hacia la ciudad y a su encuentro, a los oídos de Marta, llega que el maestro está llegando a la ciudad y ella sale corriendo a encontrarlo. Marta le dice cuando lo encuentra que si él hubiera estado allí, su hermano no hubiera muerto. Ya vemos que ellos tenían fe. María fue la que ungió, rompió un frasco. Sabemos que era una familia acomodada, que tenía dinero. ¿Por qué? Porque el frasco de perfume que ella rompió en los pies de Jesucristo costaba muchísimo dinero. Costaba aproximadamente el salario de una persona durante un año. Ella lo rompió a los pies de Jesucristo y lo limpió, lavó sus pies, los enjugó con su cabello. Ellas creían que Jesús era el Mesías. Él se había hospedado con ellos en mínimo 3 ocasiones. Tenían un lazo fuerte de amistad y se dice la palabra que Jesús los amaba. En este momento Marta le dice
que si él hubiera estado ahí, su hermano no hubiera muerto. Ante lo cual Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y ella lo toma como el mensaje de Jesucristo de que sí, de que él iba a resucitar para ser llevado al reino eterno. Después de su muerte iba a resucitar para ser llevado al reino eterno de Dios. Pero Jesús le dice, vamos a ir al capítulo 11 de Juan, desde el versículo 25 al versículo 27. Dice aquí la palabra de Dios. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ante lo cual Marta le contesta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, en ese momento, Jesús sigue su camino y Marta sale rápidamente a llamar a su hermana María, porque ella ya sabía que Jesús se dirigía al sepulcro de Lázaro, donde había sido colocado su cuerpo. Recordemos que en ese tiempo la tradición era que lo colocaban en una mortaja, lo envolvían, amarraban sus manos y amarraban sus pies y lo envolvían, y creo que lo único que quedaba a la vista y como con una sola capa de esa tela era el rostro, lo que más o menos quedaba visible. Recordemos que era un ambiente desértico, un súper fuerte calor en el día y a veces bastante frío en la noche. Llevaba 4 días el cuerpo de Lázaro dentro del sepulcro. Cuando Jesús llega al sepulcro, llegan Marta, llegan María con los demás judíos que se encontraban consolándolas en su casa. La escena era fuerte. El olor a muerte, a putrefacción, salía del sepulcro. Jesús llega, María y Marta se lanzan a sus pies. María le dice que si él hubiera estado allí, su hermano, no hubiera muerto. Jesús dice, les pide a todos que muevan la piedra, que la piedra que estaba tapando el hueco, la entrada de ese sepulcro y la cual estaba sellada, que fuera removida. Todos atónitos y todos tapándose la nariz y la boca, le dicen, maestro, pero ya hiede, Lázaro lleva muerto 4 días. Por favor, no creo que lo haya repetido, simplemente los miró. Como la mirada de... Ustedes conocen la mirada de la mamá, del papá, cuando uno hace algo malo y lo miran así, la mirada asesina. Yo creo que Jesús les lanzó esa mirada a ellos en ese momento. Y remueven la piedra, ante lo cual sale completamente ese olor a putrefacción, a muerto, a carne podrida. Llevaba 4 días allí ya Lázaro muerto. Entonces Jesús en ese momento le dio gran tristeza de todo el llanto de la gente y él también lloró. Pero levantando sus ojos al cielo, viendo antes el interior del sepulcro, oscuro, lleno de muerte, lleno de putrefacción, lleno de ese olor inmundo, levanta luego sus ojos al cielo y le dice al Padre, gracias, Padre, por haberme oído, para que todos crean que tú me has enviado. Y diciendo a gran voz, Lázaro, ven fuera. Una sola vez lo dijo Jesucristo. Todos estaban atónitos viéndose unos a otros.
Unos murmuraban, está loco, otros decían, ¿será que sí lo va a resucitar? ¿Será que tiene el poder para hacer esto? Los discípulos estaban mirándose los unos a los otros y expectantes de qué era lo que iba a pasar. Todo el mundo estaba viendo la entrada de ese sepulcro en el cual el ambiente comenzó a cambiar. Y poco a poco Lázaro lentamente, como si fuera una momia, sale, porque él estaba atado de manos y de pies, envuelto en esa mortaja. Las hermanas corren, lo abrazan, no importando que el olor a muerto, a putrefacción, ya había desaparecido. Él vivía, él fue resucitado por el poder de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo de Dios. Él sale poco a poco como podía, moviéndose, atado de manos y de pies y envuelto en esa mortaja. Jesús les dice, desatadle y dejadle ir. El poder de Jesús, el poder de Dios, el poder vivificante del Espíritu de Dios le dio vida en el instante en que Jesucristo dijo las palabras: Lázaro, ven fuera. Es impactante realmente. Para mí es un milagro grande y hermoso. Es uno de los milagros, como les decía al principio, que yo más tengo como de los más importantes, porque antes Jesús lo había hecho ya. Jesús había hecho muchos milagros, pero habían muchos comentarios de que tal vez no era así, de que tal vez esa persona solo estaba durmiendo, de que tal vez ese ciego no era ciego, de que ese paralítico no era paralítico, de que había sido algo arreglado por sus discípulos. Pero como él lo dijo, esta muerte, esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad es para la gloria de Dios y sirvió como plataforma para que él, la gente que estaba allí toda reunida, sus discípulos, los judíos que estaban con María y con Marta, María y Marta, y cerca de Jerusalén, todos supieran que él era el Hijo de Dios, que Dios lo había enviado, que él era el Mesías. Resucitó a una persona que ante los ojos de cientos de personas había muerto y había sido metido en un sepulcro y llevaba 4 días allí, que olía a podrido. Ese es uno de los milagros más grandes de Jesucristo, hablándolo como milagro. No lo podemos igualar al sacrificio que él hizo por nosotros, pero fue un milagro resucitar, renovar en el instante carne que había estado podrida durante 4 días, en ese ambiente, en ese calor. Nosotros somos como Lázaro. En ese sepulcro metidos, muertos allí, podridos en nuestros pecados. Pero hoy Jesús está aquí. Jesús no quiere que sigas muerto. Jesús no quiere que tú sigas podrido, metido en ese sepulcro del pecado, del mundo, de las adicciones, del sexo desordenado. Hoy Jesús está aquí a la puerta. Yo he estado en ese sepulcro y olía a inmundo.
Y hoy Jesús está aquí de nuevo con los brazos abiertos, parado, diciéndote, oye, ven fuera, recibe la vida que yo te estoy dando. Jesús hoy te hace de nuevo la invitación para que no sigas podrido, amarrado de pies y de manos por el pecado. Ven fuera. Deja el mundo. Deja el pecado. Deja los vicios. Porque más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Jesucristo, como le dio vida a Lázaro, te puede dar vida eterna hoy a ti. Aleja el olor inmundo. Sal de ese sepulcro lleno de inmundicia que es el pecado. Reconoce a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Y Él te dará vida, y vida en abundancia. Hoy Jesús está a la puerta del sepulcro. Tú decides si te quedas allí metido en la inmundicia o sales a la luz de Jesucristo, a su luz admirable. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú llevando este mensaje a las personas que necesitan escucharlo. Toca mentes y toca corazones, Señor, a través de tu palabra. Toca mentes y corazones, Señor, con tu Espíritu Santo. Que vivifiques, que transformes, que nos hagas conscientes de que somos pecadores y que te necesitamos como Salvador, como nuestro Redentor. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie podrá tener acceso al cielo, al reino eterno, sino por medio de Jesucristo. Gracias, Señor, en esta noche. Gracias por tu palabra y gracias por habernos dado fuerza y la guía del Espíritu Santo para haber logrado terminar esta semana de oración, de intercesión y de ayuno en el mes de junio del año 2022. Para ustedes sea la gloria, la honra, la alabanza eternamente. Amén y amén.